Mi nombre es Angélica Camero. Voy a hablar un poco acerca de un producto fermentado, en este caso una bebida que tiene como nombre kombucha, ¿cierto? Y la elegí porque la hemos venido elaborando desde hace varios años junto a mi familia, específicamente con una hermana. Se dice que el nombre de la kombucha parte de la conjugación de dos palabras de origen japonés, que es kombu, que significa alga, y cha, que significa té. Esto quiere decir un alga de té. ¿Listo? Para hablar un poco de la historia, la kombucha es un hongo cultivado en casa y nace de la infusión de té y azúcar, ¿cierto? A partir de ello se genera esta bebida tradicional de origen oriental, como les estaba comentando, hace más de 220 años antes de Cristo. Poco a poco se fue extendiendo el conocimiento sobre esta y también sobre sus beneficios y empezaron a elaborarla en Rusia, en Europa y hasta llegar hoy a Colombia con diferentes productos y emprendimientos que se están realizando en diferentes regiones del país. Y esta tradición, como la que nosotros realizamos en mi casa, es una tradición que tiene historia, ¿cierto? Hace muchos años en España se transmitían unos a otros la costumbre de mantener este cultivo en casa a partir de el ofrecimiento de esta alga de té de unos a otros. La primera pregunta que deberíamos hacernos es cómo se realiza la kombucha, ¿sí? La kombucha inicialmente, como les venía comentando, parte de la infusión de té con azúcar. En este caso sería una taza de té negro, con 1 o 2 cucharadas de azúcar y luego lo dejamos enfriar. Paso a seguir es que lavamos bien un frasco de vidrio, ¿cierto? Por ejemplo, este es mi frasco, es bastante grande. Tenemos que ver que la profundidad sea precisa para lo que queremos, para la cantidad de kombucha que queremos generar. ¿Listo? Luego vamos a meter el SCOBY, llamamos a nuestra alga de té azucarado en el frasco. ¿Cómo vamos a conseguir ese SCOBY para poder lograr tener nuestra kombucha? Lo podemos comprar, lo venden en diferentes lugares allá en Bogotá, pero también lo podemos realizar. ¿Cómo lo realizamos? Podríamos adoptar más o menos la idea de la realización de la masa madre, ¿cierto? Es muy parecido y esto es a partir de una porción de masa sólida o líquida ya fermentada, ¿cierto? Hay que llevar el SCOBY a casa en un recipiente de vidrio porque sabemos que el metal y otros materiales como el plástico y la cerámica podrían contaminarlo, ¿cierto? De allí nacen otros SCOBYs bebés que estos serían los que podríamos llegar a ofrecerles a otras personas para que elaboren su propio cultivo de kombucha. Es importante aclarar que el SCOBY tiene que trasladarse dentro de media tacita de agua o de kombucha, disculpen, es decir, de la primera infusión que realizamos. Y además tenemos que mantenerla en un lugar fresco. Luego tenemos que cubrirlo con una muselina o en este caso con una tela de algodón que permita que se oxigene. Y por último tenemos que ir comprobando que nuestro nuevo SCOBY se esté cultivando, ¿cierto? Al principio aparece como una gelatina transparente y con el tiempo se vuelve más blanca y espesa, ¿cierto?
Vamos a esperar hasta que la SCUBY tenga un grosor de más o menos 6 milímetros, ¿cierto? Y si este no nos da una señal de vida después de 3 semanas, tenemos que volver a elaborar este proceso que les venía contando, a ver si lo logramos. ¿Listo? Solamente que si cumplimos estos pasos, probablemente nos va a salir todo muy bien. ¿Cuáles son los factores de deterioro que se aplican en este alimento? Tenemos los cuatro: la temperatura, el agua, oxígeno y pH. En el caso de la temperatura, debemos mantenerlo entre los 23 y 29 grados centígrados para reducir las posibilidades de que se nos vaya a formar moho. ¿Listo? Las temperaturas muy elevadas aceleran la actividad de bacterias y levaduras y también el proceso de fermentación. Mientras que en temperaturas muy bajas lo hacen más lento, alterando el sabor. El agua. Cuanto mayor es la superficie del líquido, más espacio tienen las moléculas de agitarse y por tanto más rápido se produce la fermentación. Lo ideal sería una superficie de 5 a 8 milímetros. Ya les voy a mostrar la mía. Esta es un poco más altica. Yo podría decir que más o menos son unos 12 centímetros. Y respecto al oxígeno, el flujo de aire, como les venía comentando, es necesario para facilitar el proceso de fermentación. Por eso se aconseja fermentar la kombucha en un recipiente con tapa de tela permeable. Y por último tenemos el pH, ¿cierto? Que lo ideal sería consumir el té de kombucha cuando alcanza un pH de 2.5 a 3.0, ¿cierto? El beber el té puede producir trastornos gastrointestinales por el tema de la acidez. Entonces tenemos que revisar que no sea muy alto porque puede generarnos estos inconvenientes. ¿Cuál es el método de conservación que aplicaría de mejor manera al producto y por qué? Entonces, como lo veníamos hablando, sería la fermentación, porque ocurre de manera natural cuando el azúcar en contacto con ciertas variedades de levadura y bacterias generan este proceso de fermentación. Entonces, las bacterias y levaduras conviven en una comunidad simbiótica, por esto hablamos de SCUBY, lo cual tiene una relación de dependencia mutua conocida como cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. Listo, ese es el acrónimo en inglés, lo cual hacemos referencia a SCOBY, SCOBY. ¿Listo? Algunas bacterias y levaduras que se asocian a la fermentación de la kombucha son: tenemos el acetobacter, que es una bacteria aeróbica que produce ácido acético y ácido glucónico. Estos generan dos tipos de bacteria que aparecen en la kombucha, que son Acinetobacter silonoides y Acinetobacter genogenum. Tenemos la bacteria Lactobacillus, que es otra bacteria aeróbica que puede aparecer en la kombucha, aunque no siempre, ¿cierto? Esta lo que hace es generar ácido láctico. Por otro lado, tenemos la Gluconacetobacter kombuchae, ¿cierto? Estas son palabras que normalmente uno no usa, pero son los nombres que le dan a las bacterias, que por lo general son un poco extraños. Una bacteria anaeróbica que se encuentra exclusivamente de la kombucha, quiere decir que es propia de esta bebida fermentada, y esta se alimenta de nitrógeno que procede del té y produce ácido acético y ácido glucónico. Y las levaduras, en
en las levaduras tenemos tres también. La primera es una variedad de levaduras que producen alcohol y son las más comunes en la kombucha. Tienen derivados aeróbicos y anaeróbicos. La segunda es otra variedad de levadura que se encuentra con frecuencia en la kombucha. Produce alcohol o ácido acético y puede ser aeróbico y anaeróbico. Y por último, la tercera es una levadura que se encuentra también solamente en la kombucha y que produce alcohol y carbonación. Por eso es que vemos un poquitito como de burbujas en la bebida. ¿Qué tipo de fermentación se lleva a cabo y cómo? ¿Cierto? Entonces recordemos que la fermentación es un proceso metabólico que realizan las levaduras y algunas bacterias que estábamos mencionando para obtener energía, dando como producto final un compuesto orgánico. Mencionamos dos tipos de fermentación en la kombucha, la acética y la láctica. La acética es un proceso que realizan ciertas bacterias que consiste en transformar el alcohol en ácido acético, ¿cierto? En primer lugar, las levaduras consumen el azúcar, se tiene que añadir adicionalmente el té, ¿cierto? Y se transforma en alcohol, que es etanol y CO2 gas. Entonces aquí estamos hablando de una fermentación alcohólica y esta misma produce el ácido acético, que es más o menos el vinagre ácido, es un vinagre más o menos que uno diluye en agua, ¿sí? Y la fermentación láctica es un proceso metabólico que ocurre en el citosol de las células, el cual se oxida parcialmente en la glucosa para obtener la energía y donde el producto se desecha, este es el ácido láctico, ¿cierto? Y para culminar, entonces podemos decir que la flora láctica protege las células del intestino. Los esterocitos son los encargados de la producción de enzimas, de la digestión de carbohidratos y azúcares, los cuales permiten la absorción de los alimentos. Las características organolépticas de esta bebida fermentada son, son las siguientes. Esta tiene un color cristalino, un olor candente, es refrescante y por lo que esta genera CO2 liberado por la fermentación, se fomenta la carbonación, ¿cierto? Y esto lo que hace es que le da un sabor que uno puede definir como tenuemente cosquilleante. Y aparte tenemos que tener en cuenta que entre más tiempo se fermente esta bebida, hablando de más o menos 4 semanas, el sabor no recordará el sabor del vinagre. Entonces, lo mejor para conseguir un sabor más dulce, el periodo de fermentación tiene que ser más corto, ¿sí? Puede ser de 5 a 10 días. ¿Qué función cumplen los ingredientes en la elaboración que aportan en las características del producto final? Entonces, por ejemplo, la composición química de las hojas de té ha sido ampliamente estudiado por, aunque suene redundante, por estudios epidemiológicos y se ha demostrado lo beneficioso que es para la salud que supone pues esta bebida a partir de las infusiones entre té negro y té verde. Se han hecho experimentos para cultivar el hongo de la kombucha en otros medios distintos al té negro, que son té con menta, tila, incluso cerveza y bebidas de cola. En todas las fermentaciones realizadas en estos medios, la cantidad de metabolitos, perdón, en el té fue muy baja,
por lo que concluye que las hojas de té negro es el mejor sustrato para obtener la kombucha. Además, durante el proceso de fermentación de la kombucha, el SCOBY hace que el azúcar se descomponga en ácidos, vitaminas, minerales, enzimas, dióxido de carbono, lo cual aporta el efecto gaseoso en el té. ¿Sí? Por esto las burbujitas. Es decir, el azúcar alimenta a las bacterias y levaduras para que fermenten el té y por tanto el, la kombucha no contiene azúcar o tiene un nivel muy bajo de la misma, aproximadamente 1 o 2 gramos por vaso. Cuanto más se deje fermentar, como les venía diciendo, más bajos son los niveles de azúcar, pero el sabor avinagrado también aumenta. También es importante comentar que el té de kombucha también puede consumirse como una bebida refrescante o también combinado con zumo de fruta o con cualquier bebida. Y también como ingrediente para aderezos para ensaladas, en salsas y también en adobos dulces o salados. Y por último, a modo de conclusión, cabe destacar que esta bebida fermentada se ha consumido desde hace muchos años debido a los beneficios que esta genera y los cuales voy a mencionar a continuación. Entonces, aporta propiedades probióticas. ¿Qué es esto? Es un producto que contiene microorganismos vivos que resultan ser beneficiosos para nuestro organismo. Tiene antioxidantes, alivia la digestión, también obtenemos beneficios para la salud digestiva, desintoxica el hígado y la sangre, mejora el sistema inmunológico gracias a su contenido de vitamina B12 y enzimas. También es una fuente de glucosaminas al aliviar el dolor de la inflamación y muchos otros beneficios que en este momento no menciono ya por tiempo y como les comentaba, los dejo a modo de conclusión, ya que es una bebida que como les venía comentando, hemos consumido en mi familia, en mi casa, ya durante un buen tiempo y hemos experimentado lo dicho anteriormente. Muchas gracias.